Ujú. Ma Ximopanoltican, Nican Bunco Xochimilco. Pasen ustedes aquí a Bunco Xochimilco, Nican Tlaxilacali, Moyotepec, aquí en el barrio de Moyotepec. Ini Namoxcali, Motetonixtoc, Ipan Ibi, México. Ini Techpaleguía. Este lugar, esta biblioteca que tiene apoyo de IBI México. Nican Xochimilco Altepetl, aquí en la alcaldía Xochimilco. Pues bienvenidos, ahora vamos a leer unos textos del siglo XVI, uno de los primeros, digamos, manuscritos, cantares mexicanos, donde ya se usa el alfabeto. La lengua náhuatl pasa de la escritura ideográfica, pictográfica, ya a libros a la manera occidental, a la manera europea y también a veces el papel. Y pues ya se escriben entre lo indígena y lo europeo. Ya muchos ya españoles, sobre todo religiosos, ya han aprendido la lengua en algún momento, en el siglo XVI, y ya han enseñado a los indígenas el latín, este alfabeto y el español. Entonces, muchos de los que trabajaron en documentos antiguos como estos que vamos a leer, hablan español, náhuatl, y posiblemente sí hablen latín y escriban, porque pues hay documentos, ¿no? Hay documentos que lo muestran. Queremos comentar que no es fácil traducir un documento antiguo porque depende de la época. Un documento a mano tiene cierto estilo, tiene cierta personalidad, ciertas formas, ciertas maneras de escribir. Como hoy, si alguien escribe pues un documento a mano, pues tiene su estilo, tiene su forma, va ahí su personalidad de la persona, ¿verdad?, que escribe. Así también aquí. Y entonces tenemos que estudiar algo de cómo se escribía en esa época. Y a veces ya los documentos están manchados, agujerados, viejitos, gastados. Y a veces también hay palabras muy antiguas que ya hoy en día los hablantes no los reconocemos. Y a veces el diccionario pues no puede abarcar todo. Y precisamente hay que usar el diccionario. Y aún usando el diccionario nos cuesta trabajo traducir. Parece ser que este documento, Cantares Mexicanos, se tradujo, pues digo, llevó mucho tiempo para traducirse. Parece ser que más de 10 años o más de 15 años. Mucho tiempo, mucho tiempo. Algunos incluso ya se fueron, ya murieron, los que tradujeron. El doctor León Portilla, que estuvo a la cabeza de esta traducción, ya se fue. El señor Librado Silva Galeana también ya se fue. Algunos otros ya se fueron, algunos sobreviven. Parece todavía esta idea de que un documento así tan antiguo solamente es de especialistas, o sea, por eso que cuesta mucho trabajo, hay que estudiarle mucho al náhuatl. Y estos poemas, pues, se dice, pues, hablan algo en parte de Tenochtitlan, pero también de Texcoco y de otros tantos lugares, Huexotzinco, Tlaxcala y demás. Bueno, esto que quiero compartir, el primero es un fragmento de un poema que se llama Ignocuicatl, aunque Ignocuicatl se traduce como cantos de orfandad o canto de privación, porque de Icnotl es huérfano y Cuicatl es canto. O sea que se dice que originalmente estos eran cantos, ¿sí? Ahora los tenemos ahí como versos, o sea, como poemas ahí, pero se dice que eran cantos que hablaban de algún gobierno, le hablaban de algún suceso, hablaban mucho de las flores, de la muerte, de la vida, como hoy en día la poesía que puede hablar de diferentes temas.
Pues bueno, según esto se atribuye a Cuacuautzin, a un guerrero, este poema. E incluso aquí aparece su nombre. A ver si queremos preguntarle al compañero, a ver si coincidimos. Ignocuicat. Y empezamos en 968. Ajá. Bueno, empiezo y luego van a ver ustedes allá en casa, van a ver, eh, van a poder leer el poema. Bueno, vamos a empezar en náhuatl aquí. Neki xochitl sanoyolo yeguaya, sano cuicanentlamati, o sanon cuicayehyecoua in tlalticpac. Inye nicuacuautzin, huilla, noconneki xochitl, manomac onmaniki, ninentlamati, ya iguaye illo. Flores con ansia mi corazón desea. Solo me aflijo con los cantos, solo ensayo cantos en la tierra. Yo, Cuacuautzin, deseo las flores, que permanezcan en mis manos. Estoy afligido. Canel patonyasque in aictimiquisque, huilla, masanchalchihuitl, noteocuitla, osa ye no pitzalos, ni mamaliguas intlatilan, o sanoyolío, san ye ni cuacuautzin, ni notolinía, ya, io, aye, illo, oguaya. ¿A dónde en verdad iremos, donde nunca muramos? Aunque fuera yo jade, metal precioso, sería yo fundido, sería yo horadado en el crisol, lo que me hace vivir. Solo soy Cuacuautzin, soy menesteroso. San Nentequitl y Xonahuillacan, huilla, Xonahuillacan, Antocnihuan, huilla, at anmonahuiesque, at huelamatisque, tocnihuan, ohuaye, san nicuis, inyectli xochitl, inyectli yancuicatl, ohuaya, ogua, iyaha, ohuaya. Solo en vano, alegraos, alegraos vosotros, amigos nuestros. ¿Acaso estaréis alegres? ¿Estaréis contentos, amigos nuestros? ¿Dónde tomaré las bellas flores, los bellos cantos? Akin oxopan inquichiua yenican inni notolinía, cayeni nicuacuautzin, huilla, huilla, at anmonahuiesque, at huelamatisque tocnihuan, ohuaye, can nicuis inyectli xochitl, yectli yancuicatl, a aguaya, o aguilla, guía, oguaya, oguaya. ¿Nunca hay aquí tiempo de verdor? Aquí soy menesteroso, yo, Cuacuautzin. ¿Acaso estaréis alegres? ¿Estaréis contentos, amigos nuestros? ¿Dónde tomaré las bellas flores, los bellos cantos? Eso se atribuye a Cuacuautzin. Se dice que Cuacuautzin, Nezahualcóyotl, el Tlatoani de Texcoco, lo manda a la guerra y casi lo manda pues a morir, ¿no? Pues bueno, cuando se va a la guerra, pues se va con ese riesgo, ¿no? O vives, ganas, pierdes, regresas o mueres. Pero se dice que esto se queja Cuacuautzin porque aquí se dice que lo manda casi a la muerte segura. Se dice, bueno, así. Este es entonces un poco a la manera se entiende que Cuacuautzin era texcocano.
Hay una variante ligera entre Tenochtitlan y Texcoco, la forma de hablar, pero no hay mucha diferencia, ¿no? No hay mucha diferencia. Uh-huh. Bueno, una de las cosas que quiero comentar y que me gusta mucho de este poema aquí que acabamos de leer es cuando dice Canel Patonyasque, ¿a dónde en verdad iremos? Parece lo que dice como donde no exista la muerte. No sé si en algún momento los que estamos ahora nos hemos preguntado eso, ¿verdad? ¿Por qué morimos? O sea, quisiéramos escapar acaso de la muerte, pero ¿a dónde iremos? ¿Verdad? Yo creo que es algo muy natural, muy humano, eso que dice Cuauhtémoc, eso que reflexiona Cuauhtémoc aquí en este canto, ¿verdad? Y que es una constante siempre cuando los de humanos, ¿no? Cuando vivimos. Pues bueno, ese es. Vamos a ver aquí otro poema, el 2, que se llama Yao Xochicuicatl. A ver si coincidimos ahí. Yao Xochicuicatl empieza en el 1318. Uh-huh. Bueno, empiezo a leer así por partes, por pedacitos. Sacuan Quetzaltototl, Santiquinmonenchicowa, A Intepilhuan, Huilla, In Ixochipoyon, Ain Yeguaya, Niquinmaca, Niquinmoncoscati, A on Innepanxochitl, Innepapanxochitl, In Icnioyotican, Ya Titoixmati, Huehuetitlan. Canto florido de guerra. Tú reúnes a las aves, Zacuán, Quetzaltototl. Son ellos los príncipes. Yo les doy su flor, Poyomactli. Les pongo como collar las variadas flores. Amistosamente nos conocemos en el lugar de los atabales. En el siglo XVI, así se le decía atabales, a los que hoy conocemos como tambores o huehuetl. Ahí, atabales, un término que ya no usamos, pero ahí está, ¿no? Uh-huh. Bueno, seguimos. Santictlanehuico, Toshochihuehue, Santictlanehuico, Toshochiayacach, Iwan, Inyetocuic, Toshochiwa, Ya, Sanachica, On Ahuiltilo, Ya, Oguaya. Hemos venido a pedir en préstamo nuestro atabal florido. Hemos venido a pedir en préstamo nuestras sonajas floridas y nuestros cantos, nuestras flores. Por breve tiempo hay alegría. Muy interesante, ¿verdad? Esta parte. Bueno, aquí seguimos. Inquetzalisquixochitl, Aya, Oitzmolinico, Mimiliwi, Cueponi, Intepilhuan, Incuautli, Ocelotl, Ixquich oncuetlaui, Ya, Quexquich onquisaquiu, Huilla, Quexquich onmanaquiu, Intlalticpac, Ca, Oguaya. El Ixquixochitl precioso ha venido a reverdecer, brota, se abre. Son los príncipes, el águila, el jaguar. Todo se marchita cuanto viene a salir, cuanto viene a estar en la tierra. Amochipa, ye tehuan ticahuiltisque inipal nemowani. In amoshochiu, iwan incuicach, maye tonahuillacan, santi totlanehui, ya in ixochiui. Santi totlanehui, ya cosahuic, xochitla, oguaya, oguaya. Yauxochitl in mamalinticac, ixtlahuatl, itiqui, teutica, yeguaya, ilacatziuticaqui, kiwimoloa, tlachinolxochitl, Conyanequi onsan quitemohuan tepilhuan, huilla, yaya, on mach oxan ahuili,
sa mikowa yeguaya, oguaya. No por siempre alegraremos al dador de la vida. Tus flores, tus cantos, gocemos ya. Solo pedimos en préstamo sus flores, pedimos en préstamo sus flores amarillas. Las flores de la guerra se entrelazan en el interior de la llanura, en el polvo hacen giros. Así se agita la flor de la chamusquina. La desean, solo la buscan, vosotros príncipes. ¿Acaso hay alegría? Solo hay muerte. Asan coneleliwi ya oguaye, aka contemowa yio ingueliki yio, totonquillan ya, yaya on, maoch, ok san awili, san mikowa yegua, etc. Solo la desean, solo la buscan con premura, en el lugar de la luz, el calor. ¿Acaso, pues, hay alegría? Solo hay muerte. Que no mach kimana, que no mach kikatli, ya in ishochiu, ipalnemowani, yektli ya malintikanki, san ye itzmolintikak, oncuepontikaka, oguaya, oguaya. Como la ofrenda, ¿cómo le pone casa a su flor el dador de la vida? Bien, ya se entrelaza, reverdece, ya se abre. Y aquí iríamos terminando casi. Ipan tzetzeliuhtica, quilleguaya, pixautica, ki, in, itzquillehuitli, tlacochquillehuitli, yeneli ye on san tlemimiyahuatl, pixauticacon, ayac huelye iwic ye omotlapaloa, illo, aya, an o guaya. Se esparcen, se extienden, una lluvia de obsidiana, una lluvia de dardos, en verdad solo espigas de fuego vinieron a esparcirse. Nadie puede acercarse a ellas. Este es el 2, parece como lo que hoy decimos a veces algunos cuando reflexionan, algunos adultos, abuelas, abuelos o alguna otra persona ya adulta, dicen, solo tenemos prestada las cosas, ¿no? La vida. Y aquí dicen, solo tenemos prestado, acá nos entenderá bien el compañero Luis que es danzante, solo tenemos prestado el tambor, el atabal, solo tenemos prestado la sonaja, ¿verdad? O sea, pues pensándolo bien, es la realidad, ¿no? Es la realidad, lo prestado. Y también dice algo como que la alegría es poca, o sea, como esto, que la vida es corta, ¿no? Es tan corto, ¿no? También habla de flores y en la poesía náhuatl pues se compara mucho la vida de una persona con la vida de las flores. Siempre está diciendo que somos como flores, que también y nos marchitamos luego, ¿verdad? Bueno, vamos a ver aquí ahora el 3, que empieza en 1358, aquí el número, y se llama Oxe Yautlatolcuicatl, y la traducción es otro canto de llamado a la guerra. A lo mejor no habla mucho de la muerte, pero sí también habla de flores, de reflexión y de la vida. Vamos a empezar. Y nompegua yenican on inicuicanit, huillan. Noyolo itech in cueponi xochitl, inyectlon cuicatl. Icyan no con capehuía y palnemoa, oguaya. Empiezo ya aquí, yo cantor, de mi corazón brotan las flores, los bellos cantos, con ellos abanico al dador de la vida. Inye non ni totilla,
nican, o innicuicanit, huillan, noyolo itech incueponi xochitl, inyectlin, cuicatl, ica yan no con escapehui, yan ipalnemowa. Bailo aquí yo cantor, de mi corazón brotan las flores, los bellos cantos, con ellos abanico al dador de la vida. Onqua o cecelía, o guaye, o celoitzmolini, inteupilot, intlastocayot, in Mexico, in mitican, chimaltican, yeguan ontlastoan, teutli, in ahuitzotl. Hay renuevo de águilas, hay brote de jaguares, son la nobleza, el señorío en México. Con flechas, con escudos, habla el señor Ahuitzotl. Intlaca haya, colhuan, moxochiu, y palnemohuan, teutlin, popoca. Que no sean tomadas tus flores, dador de la vida. El polvo se levanta como humo. In ixtlahuatl ihtic, inoncan tiquincoscati, o ictiquin mapan cachimali xochitl, in acolihuahcan nezahualpilo, in totoquihuatzin, mitica, chimaltica, yeguan, ontlastoa, teutli, inahuitzotl, oguaya, oguaya. En el interior de la llanura, ahí los adornaste con joyeles, los engalanaste con escudos y flores, en Acolhuacan, a Nezahualpili, a Totoquihuatzin, con flechas, con escudos, habla el señor Ahuizotl. Ya Nicnotlamati, yan Nichoca, Yeguaya, Quemach, Amión, ye Icnomantiwin, Chimalin, Xochitl, in ye Tlecahuiloyan, Huixauen, ca Niquitas, Quinequi, Noyolo, Oguaya, Oguaya. Me entristezco, lloro, ¿cómo se es feliz? Van desplegándose los escudos, las flores, son llevados a lo alto. Lo veré, lo quiere mi corazón. Oh atle yuhki yaomiquistli, atle yuhki xochimiquistli, quitlazotlaco, ipalnemohuani, huicahue, ica quitas, quinequi, noyolo, oguaya, oguaya. Nada con la muerte en la guerra, nada como la muerte en la guerra, nada como la muerte fluida. La he venido a amar, la ha venido a amar el dador de la vida. Lejos lo veré, lo quiere mi corazón. Incanon icuitzayan yectlon huicach, no con yatemowa, hui, hue, ni notolinía, manen non huica, oguaya, oguaya. De donde vienen los bellos cantos, yo los busco, yo menesteroso, no cante yo en vano. Ca Niquitacon, in moxochiu, haya, y palnemohuani, hui, huen, ninotolinía, manen noncuica, oguaya. He venido a ver tus flores, dador de la vida, yo, menesteroso, que no cante yo en vano. Aquí se entiende cuando ya habla de ipalnemohuani, se entiende que es una traducción del español, esta idea de Dios, al náhuatl, y Palnemohuani, según esto, se traduce como aquel por quien se vive, como algo único, ¿verdad? Pero no fue el único nombre que le pusieron. Aquí aparece también Moyocoyani, pero también aparece algo interesante. No dice Dios, dice Dios, porque la D no existe en el náhuatl. Entonces, en lugar de decir Dios, dicen Dios. De los primeros textos, así aparece Dios. Luego Ipalnemohuani también aparece, Moyocoyani también, y otros nombres. Pero eso es lógico porque ya aquí en este libro se refleja, digamos, ya las dos culturas, ¿verdad? No sabemos qué tanto, no se puede medir, qué tanto es
mucho muy náhuatl o muy occidental, pero sí aparece en algunos cantos donde un obispo le encarga un canto a un cantor todavía a la manera antigua, ya en la colonia, que haga un canto a cierto santo para festejarlo, ¿sí? O en un festejo de algún sacerdote, algún obispo, alguna fiesta, pues también les encargaban a los cantores, como antes los tlatoanis, los gobernantes, les encargaban cantos a los cantores precisamente, ¿sí? Bueno, vamos a leer un último. El 4 es un fragmento que es de Chichimecayot, literalmente la esencia chichimeca, y empieza en el número 1446, Quetzalmamalistli, ahí empieza. Vamos a leer este último. Se dice que Moctezuma era chichimeca, que los mexicas también se identificaban como chichimecas, aunque aún así pues otros grupos, ¿verdad? No sabemos por qué exactamente, porque el término chichimeca se ha discutido mucho y la traducción pues no es fácil, ¿no? Algunos dicen que es el mecate rojo, pero para que sea mecate rojo debe ser chichilmeca, chichilmecayot o chichilmecat, pero no tiene la L, entonces no es rojo. Pero chichi sí puede ser perro, ¿por qué no? Como si dijera genealogía de perro, pues no entenderíamos a lo mejor por qué así se llamaban, pero todavía falta trabajar ese término, chichimeca, chichimecat, chichimecayo. Bueno, vamos a leer. Quetzalmamalistli, Ipatlani an, Matlalcueye Itzalan oncan, Aya, Ignotlamachok, Nechoquililoc, Ye Chichimeca, Teutin, Illo. Donde se elevan las plumas de Quetzal en medio de las aguas de Matlalcueye, allá estuvo la aflicción, el llanto, son los príncipes chichimecas. Intlaca yuhki noyol, yuhki ni tlacat, ni chichimecat, in Moctezuma, in notzihuac, in mamalihuas, ye nanahuitza, ni huitzelol, in nostacmacuesh ayo. En verdad así nací, así vine a la tierra, yo, chichimeca, Moctezuma, mi espina tomará forma, he venido alegre, he esparcido plumas, mi blanco brazalete. Azoneli, we, agmoitla intopatio, iwan, a ayagüe, a ica ye xochitl onnenencoya, ejelehuilo, ya, xochi amihcowa, yeguaya, san aguilismihcowa, yeguaya, tlacahuepantzin, y ixtlicuechahuac, y ixahue, yao, iya, owi. ¿Acaso algo es verdadero? ¿Nada es nuestro precio? Solo las flores son deseadas, anheladas. Hay muerte florida, hay muerte dichosa, la de Tlacahuepantzin e Ixtlicuechahuac. Ye hueli a oiztacuautli, ma ponpoyagua, yeguaya ye quetzaltotl, o ye tlauquechol, mopopoyauque, ilhuicat ihtic aya, tlacahuepantzin, ixtlicuechahuac, a ixahue, yao, ayo, owi. Resplandece el águila blanca, el ave quetzal, el tlauquechol, brilla en el interior del cielo, Tlacahuepantzin, Ixtlicuechahuac. Can anigui, iguillan, yaunahuan, teopan, aya, ayahue, oncan aya onte iquilowa, ya, yeguaya, tonan, itzpapalotl, ixtlahuacan, illo,
Owi, Ayahue. ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? Donde se forjan los dueños de las plumas, junto al lugar de la guerra en el templo. Allá pinta a la gente, allá nuestra madre Itzpapalotl en la llanura. Inteutla yehuayan a Yahweh tlachinolaitic, haya ignotlama iyoliol inteotl camastli haya y mactlancuyetzin macuilmalinaltzin necalistli xochitl yuhki omomac mantiu mani a iyo ayo owi. En el lugar del polvo, en el interior de la chamusquina, se entristece el corazón del dios Camaxtle, Mactlalcuyetzin, Macuilmalinaltzin. El combate, como una flor en nuestras manos, se va extendiendo, extendiendo. Can el patonyasque, can on haya mihcowa, yeguaya, iknichoca, ik noyolillo, Chimelacuagua, Ayac, Nica, Nemis y. ¿A dónde en verdad iremos? ¿Donde la muerte no exista? Por esto lloro. Date valor, corazón mío. Nadie aquí vivirá. Telcatepilhuan o Mixcowa o Neclaliloc, Iwi, Noyoliol, Chimelacuagua, Ayac, Nica, Nemis. Wi noyoliol chimelacuagua, ayak nica nemis, iwi noyoliol. Aún los príncipes a morir vinieron. Se esconde la gente. Aquí nadie vivirá. Date valor, corazón mío. Nadie aquí vivirá. Este es el cuarto. Hay cosas repetitivas, siempre buscando a dónde iremos, donde no exista la muerte, ¿no? Y también habla de la muerte en la guerra, pero también dice la muerte con alegría. Pues a lo mejor no podíamos entender nosotros ahora eso, la muerte con alegría, porque es cierto que también se preparaban a los jóvenes para la guerra, como hoy se preparan a los militares para defender a la patria. Seguramente los preparan de una manera muy fuerte, pues precisamente casi como para morir, ¿verdad? Para dar la vida por la patria, por México, digamos. Pues también ellos así tenían gente que preparaban pues para defender la tierra, para defender el Anáhuac, para defender Tenochtitlan. Yo lo entiendo un poco así, por eso cuando van a la guerra dicen, no hay, o sea, qué mejor que la muerte en la guerra o la alegría, la muerte placentera, la muerte con alegría, o sea, en la guerra. Así lo dicen, ¿no? Claro, yo creo que para decir eso se necesita esa preparación militar, esa preparación guerrera. Y parece ser que el ser del mexica y de otros pueblos era conjuntar lo guerrero con lo místico, lo guerrero con lo espiritual, ¿verdad? Así los preparaban, ¿verdad? Pero pues ese tiempo ya pasó, hoy somos otros y apenas nos cuesta trabajo leer libros como estos, o a veces ni los conocemos porque están ahí en las bibliotecas, y si no buscamos pues no los vamos a encontrar. Pero así como estos libros de poesía hay muchos otros. Este es poesía antigua y aquí me cuesta trabajo leer, pero voy preparando la lectura, a veces pongo notas, pero también hay escritores hoy en día contemporáneos que hemos leído, ¿verdad? Y también vale la pena eso. Y los escritores contemporáneos ya no hablan de esta manera, pero sí se pueden hablar de este tiempo, de qué pasa con nosotros, ¿verdad? Cómo se va acabando la lengua, cómo se va acabando las tradiciones,
de las injusticias, de muchas cosas que se viven en los pueblos, de los problemas de los pueblos también, ¿no? De la alegría, de muchas cosas que se pueden tratar. Pues bueno, esperemos que haya preguntas o comentarios. Eso es lo que hemos querido compartir. Y este libro también lo pueden consultar o lo pueden comprar también en la UNAM. Llevaron mucho tiempo investigadores, traductores del náhuatl antiguo para que apareciera este libro, ¿verdad? Es un esfuerzo grande. Y agradecemos aquí también, debemos mencionar, a los traductores, entre ellos uno es náhuatl acá de Milpalta, Francisco Morales, el maestro Francisco Morales de Milpalta, de aquí de la Ciudad de México, todavía aquí participa el doctor Reyes Equiguas, también da clases de lengua náhuatl allá en la ENA, y aún otros, la mayoría son de la UNAM aquí. Pues también así, aunque no los conocemos todos aquí, de alguna manera les agradecemos por este trabajo que ha llegado a nuestras manos y aquí lo queremos compartir también con la gente que quiera conseguirlo o que quiera leerlo en las redes, ¿verdad? Pues, Tazokamati, Huelmiek. Esperemos que haya preguntas, que haya comentarios. Aún así le agradecemos mucho, Temastiani. Sí hay algunas preguntas y comentarios. Por ejemplo, Benal M nos dice: gracias por esta clase, Temastiani. ¿Cómo se llama el libro? Pues ahorita ya nos acaba de decir, Cantares Mexicanos. Y ahorita lo pongo también en pantalla por si lo necesitan, una portada, lo pongo en pantalla ahorita. Lita nos dice que si el en vivo se va a quedar guardado. Sí, se va a quedar guardado. Y bueno, los invitamos a dejar sus preguntas respecto a la poesía, respecto al idioma. Cualquier pregunta pues es válida y aquí la aceptamos. Por ejemplo, más atrás nos comentó Lugo García Eli, ¿cómo se escribe en náhuatl rostro, por favor? Rostro se escribe Ixayac, I-X-A Yak, así, Ixayac. Entonces se puede decir, no, Ixayac, mi rostro. Muchas gracias, Temastiani. A ver, aquí nos puso Santiago Shayak, nos escribió, muchas gracias. Bueno, nos invitamos también aquí, si en presencial tienen alguna pregunta, algún comentario. Pues yo me quedé intrigado con el significado un poquito de lo de chichimeca. Sí, como les digo, está muy discutido y como aquí aparece, se dice que Moctezuma era chichimeca. No sabemos si es la genealogía, es la familia, pero en el México antiguo había un lugar que se llamaba Chichimecatlalpan, digamos como Jalisco, parte de Tamaulipas, por allá arriba, y se consideraba hasta hace poco como bárbaros, ¿no? Pero también se ha estudiado y se sigue estudiando que realmente parece ser que esta palabra chichimeca, chichimecayo, encierra también, identifica también otros pueblos, ¿no? En algún momento aparece también que los nahuas de la Huasteca también son parte del grupo chichimeca, los mexicas, grupo chichimeca y así, ¿no? Otros. No sabemos, es como muy amplio, ¿no? Yo lo que entiendo es genealogía de perro, porque chichi es perro. De hecho, en la Huasteca tenemos, y me refiero allá, porque pues allá he trabajado, he investigado también, y de allá soy, hay una especie de frijol que se llama chichimecaetl, el frijol chichimeca. Y hay una hormiga que se llama también chichimecaascatl, ¿sí? Hormiga chichimeca, porque esta hormiga es de las más bravas, es muy grande, ¿sí? Y si aún pisándola no se muere.
tenemos que machacarla bien. Pero pica, cuando pica, si pican los dedos así en la mano así, te duelen las axilas, duelen las ingles, o te da casi calentura así, o sea, es muy fuerte el piquete. Y se dice que los chichimecas realmente eran muy bravos, muy aguerridos. Es algo así como de chicuarotes, más o menos. A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, ajá, posiblemente, pero sí se dice que eran temidos los guerreros chichimecas, que podían atravesar la cabeza de un caballo con una flecha. Sí, que eran muy buenos flechadores, muy buenos guerreros. Sí, así como Vic. Entonces, pues nos falta seguir investigando, ¿no? Sobre esta palabra y sobre, sí, cómo se usaba. Sí. Gracias, Temachtiani. Aquí Ángel Santiago dice, la utilizaban para cerrar heridas. Benaleme nos dice, en hormiga decimos asquil. Y ya que me mudé, me di cuenta de que solo en Guadalajara les decíamos asquilin a las hormigas. Ajá. Sí, es la misma raíz, nada más que cambia ligeramente. Ujú. Ajá. También aquí Lira Jazz nos pregunta, ¿qué libros son buenos para aprender náhuatl? ¿Qué Mm, libro nos recomendaría? Bueno, yo generalmente recomiendo para empezar La llave del náhuatl de Ángel María Garibay. Lo pueden encontrar en Purrúa. Con eso se puede empezar porque tiene mucha gramática y tiene textos, relatos, mitos. Es muy bueno para empezar. También La llave del náhuatl de Thelma Sullivan. Esa es más gramática, pero tiene muy buenos ejemplos también. Con eso se puede empezar. Uh-huh. Laura Angélica Ancilla dice, sobre la percepción de la muerte, ¿podría compartir un poco más sobre el significado de Miquixtli? Muchísimas Uh-huh. gracias. Sí. Bueno, Miquistli, digamos que es, literalmente dice una serie de muertes o muerte. Miquistli. Eh, y Miquetl, como ya lo hemos dicho, es el muerto, cuando alguien está muerto, Miquetl. Pero, como hemos platicado, pareciera que cuando uno muere, no muere del todo esa persona, o si es una forma de consolarse, pero nosotros decimos así que tenemos un tonal y cuando morimos ese tonal no muere, sino que está por ahí donde hay agua, donde hay monte, donde hay barrancas y se puede manifestar en el viento y de hecho le podemos decir ejecatl a ese tonal de alguna persona, de algún antepasado, ¿sí? Así lo concebimos. Y no es el Mictlán, el lugar de los muertos, como algo fijo, ¿verdad? Decimos, sino algo que se puede mover, ¿no? Donde se manifiesta, allí es un Mictlán, ¿verdad? Allí es un lugar de esencia de muertos, ¿sí? También se les dice aires en los pueblos acá originarios de la Ciudad de México, ¿verdad? Se les dice aires, ¿sí? Bueno, un poco eso podemos comentar. Gracias, Temachtiani. Aquí en Facebook, no puedo ponerlo en la pantalla, pero nos dice Hichem Hernández, estos textos que nos leyó también se le pueden decir Xochitlahtoli. A mi parecer sí les podemos decir Xochitlastoli, palabra florida, porque parece ser que Xochitlastoli era una forma de hablar antigua. Si ya por sí digamos el idioma náhuatl, que es el que más conocemos, es florido, es metafórico, es poético, todavía Xochitlastoli era el buscarlo, la forma de decir las cosas, o en los cantos
de la forma poética, ¿no? Más poética, ajá, más profunda. Entonces sí se podía hacer Xochitlactoli, la poesía así, ajá. También se les decía antiguamente Xochicuicatl, ajá. Muy bien, pues gracias, Temachtiani. Aquí nos comentan Xochitlactol y Huixtocihuatl. Muy bien. Bueno, por el momento no tenemos más preguntas. No sé si. ¿Y qué otros tipos de poemas existen? Por ejemplo, usted nos mencionó tal cual unos que hablan sobre la muerte y unos hablan sobre la guerra, ¿no? ¿Qué otros temas abarcan también otras poesías náhuatl? Por ejemplo, hay unos que se llaman, los decía en su libro 13 poetas del mundo azteca o del mundo náhuatl, el doctor Miguel León Portilla hablaba de los cuecuechcuicatl, cantos de travesura o cantos de cosquilleo. Y entonces, parecen estos muy alegres, estos poemas. Pero también eh, no recuerdo el nombre, no sé si caben dentro de los cuecuechcuicas, cantos de cosquilleo o de alegres, pero hay unos poemas también aparecen eróticos de Chalco, de las mujeres de Chalco, es muy conocido, y el doctor León Portilla lo comenta mucho en su libro de los 13 poetas del mundo náhuatl o del mundo azteca, la poesía de unas mujeres, según esto, que vienen a entrevistarse o a reclamar algo a un gobernante en Tenochtitlan y lo ridiculizan, digamos, ¿no? Lo nombran como si fuera un niño, ¿no? Un niño pequeño, aunque ya era adulto, lo hacen parecer así en el canto y quieren así desquitarse o ridiculizarlo, pues, ¿no? También eso había, ajá, y pues de, pues escribían de lo que vivían, ¿no? En ese tiempo. Uh-huh. O cantaban y lo memorizaban, o no sabemos, puede ser que algunos cantos sí hayan estado escritos, porque la escritura funcionaba más o menos de esta manera, o sea, con un símbolo, dos símbolos, tres símbolos entrelazados, podían ellos recordar un canto. Uh-huh. Pero además eran muy diestros para memorizar, o sea que una parte era la memoria, una parte un poco de escritura, ya tenían ahí un canto, ¿no? ¿Sí? Y hoy, pues, generalmente escribimos los cantos, ¿verdad? Y se escribe la música. No sabemos si en algún momento escribieron la música, pero pues tenían música, ¿verdad? Sí, de caracoles, de flautas, chirimías o no, ocarinas, ¿verdad? Teponastles y demás, y los cantos, sí. Pues muchas gracias, Temachtiani. Ya puse aquí en la transmisión la portada de Erótica Náhuatl, que es donde sale este canto de las mujeres de Chalco. Y también quisiera leer una pregunta que se me hizo interesante aquí en Facebook. Dice Carlos Manuel Martínez: ¿cuál sería la diferencia entre la creación poética del náhuatl antiguo al náhuatl moderno? Y eso creo que es una buena pregunta porque usted es pues un poeta moderno de náhuatl. Entonces, si nos pudiera platicar también de lo que Uh-huh, usted ve. uh-huh. Pues bueno, a lo mejor contesto un poco nada más porque aquí leyendo la poesía antigua habla mucho de flores, de aves que existían en ese tiempo, de lagos y de una forma de ser, de pensar de ese tiempo, como digamos ir a la guerra y usar flechas, usar lanzas, usar escudos y todo eso, ¿no? Y hoy en día los pueblos indígenas pues no vamos a la guerra,
no tenemos, tenemos menos cuerpos de agua, digamos, ¿no? Este, y ya no usamos, la mayoría no usamos flechas, escudos, y también tenemos otro gobierno, y tenemos también ya poco a poco otra religiosidad y otras religiones también. Entonces ahí va cambiando, ¿no? La cosa. Y hoy a veces nos inspiramos, yo mismo lo he hecho, en un poema antiguo para escribir uno nuevo, pero nunca logramos igualarlos, ¿no? ¿Y de qué vamos a escribir hoy los poetas contemporáneos? ¿De qué estamos escribiendo? Pues yo he visto muchos poetas que escriben sobre el maíz, sobre la milpa, sobre la migración a las ciudades, la vida en la ciudad ahora aquí muy moderna y lo que padecemos de ir perdiendo la lengua, lo que perdemos al migrar, o las injusticias, el racismo, ¿no? De eso hablamos. He leído no solo náhuatl, sino a otros poetas como mayas, mixtecos, zapotecos y otros. Y por ahí va el tema. Siempre hay tema, aún ahora hay tema para escribir, ¿no? Yo veo un poco esa diferencia. Ya tenemos otro gobierno, otras religiones, otra religiosidad, estamos otro tiempo, ya también andamos corriendo a prisa, ya también usamos el celular, el teléfono, ya también estamos en la ciudad ahora, y los pueblos, y también en el campo. Entonces, pues de ese ir y venir al campo, a la ciudad, así también, pues escribimos, ¿no? Ujú. Esa es la diferencia que puedo yo decir. Pues bueno, muchísimas gracias, Temastiani. Eh, pues yo creo que vamos a terminar el directo, pero si nos podría decir usted o promocionar lo de las clases Lo de las antes de clases de terminar. náhuatl, que muchas personas están interesadas, ¿verdad? Ujú. Empezaríamos de este miércoles al otro. ¿Qué fecha sería más o menos? De este miércoles al otro empezaríamos las clases por la tarde en línea, 24 de noviembre. ¿A qué hora? 4:30, 5. 26, perdón, 26. Nos están corrigiendo a las 4 de la tarde. Sería 1 hora y media más o menos. 1 hora y media, pues los que estén interesados, vamos a empezar viendo los nahuatlismos o aztequismos, palabras de origen náhuatl que ya están incluidas en nuestro vocabulario del español, están un poco cambiadas, y también vamos a ver cómo hemos adaptado y adoptado el alfabeto, y de ahí pues cómo es que se pronuncian las palabras, ¿verdad? Ajá. Sí, por ahí empezaremos y vamos a decir generalidades del náhuatl, cómo es, ¿no? Cómo es el náhuatl. De Ujú. ahí arrancaríamos de ceros, entonces. Ajá. Pues, Sí, pues están invitados todos los que no se animan todavía, para que se animen. Sería muy interesante, pues, conocernos, y ver que este idioma también se puede aprender, se puede escribir, que no es tan difícil, y que sí se puede aprender, retomar, y de ahí podemos, digamos, vislumbrar una forma de ver la vida, ¿verdad? Están invitados. pues, muchas gracias, Temastiani. Yo nada más les digo algún detalle, porque aquí nos dice Benal que cuál va a ser el precio. El precio va a ser de 1,200 pesos, pero son 12 sesiones de hora y media. Entonces, cada sesión es de 100 pesos. Se paga todo, o sea, no hay facilidad en este momento de pagarlo como clase por clase. Y, y si necesitan mucha más información de lo que sea o cualquier pregunta, mándenos un mensaje, ya sea a nuestras redes sociales, al TikTok, al Facebook, a Instagram, o mándenos un correo. La publicación pues ya está en todas las redes sociales. Y pues nada, ah, eso es todo. ¿Alguna cosa más que se me pase, Marciani? ¿Nada?
No, pues entonces vamos a cerrar directo y le agradecemos muchísimo su lectura y sus opiniones. Muchísimas gracias.